Buenas tardes a todos y a todas. Quiero daros la bienvenida aquí hoy. Debería haber más gente, pero bueno, es lo que hay, como quien dice. Ante todo, agradecer a la organización de esta conferencia, al Grupo ECUO, el cual pues estuvo en todo momento ahí apoyando, organizando, y un placer de colaborar con ellos y que hayan traído esta conferencia a Langreo. Estos tipos de actos son los que contribuyen a la sensibilización un poco de la población, tan necesaria a mi modo de ver, porque estamos sufriendo un grave retroceso en estos tiempos sobre la sensibilización y el acogimiento a los inmigrantes. Cuando me planteó ECUO y EVA, que es la con la que más estuve en contacto, esta charla, esta mesa, yo acuérdome de una estatua que hay en Gijón, que es la Yoca, la llamen, la Yoca, con esa cara desgarrada mirando al mar. Pues al otro lado de la frontera supongo que habrá muchas madres en todas las fronteras de todos los países mirando al mar con sus hijos que marcharon a buscarse un futuro. Y la verdad es que los gobiernos no están sabiendo gestionar esta avalancha. En su día nosotros tuvimos malos tiempos y fuimos los que éramos inmigrantes en otros países. En muchos nos acogieron y en otros no. Cuando cambien los tiempos y haya menos fronteras, como digamos, políticas, pues yo creo que prime la humanidad sobre los ciudadanos que llaman de primera, o de segunda o de tercera, personas, para mí son personas. Tiene todo el mundo derecho a buscarse la vida en otro país y a esos países pues intentar facilitar las cosas. Para ello, pues tenemos aquí a dos personas que me siento de verdad muy pequeña aquí en medio, o pequeña doncella entre dos gigantes, porque cuando no los conocía, los acabo de conocer ahora. Me presentaron el currículum de ellos y ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, por lo menos presento, los digo quién son. Pues a mi izquierda tengo a José Ignacio, o Nacho. Nacho González. Juan Ignacio, mi madre nada más. ¿Qué era? Juan Ignacio me llamaba mi madre cuando me reñía. Ah, bueno, no, a mí también me llama Mari Blanca cuando me riñe. o sea que sí, te entiendo perfectamente. Que es profesor en la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Sociología, en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales. También es miembro de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, de la Empresa Municipal de la Vivienda y miembro del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias. Así nada. Participó en la elaboración de leyes de servicios sociales y del menor de Asturias en calidad de ponente y en el diseño y ejecución de los planes de infancia del Principado desde 1995. Ahora fue portavoz de los Verdes en Asturias hasta que creo que fue colaborador en la fundación de ECUO, en el que... Algo me tocó. Algo tocó, Y ahora es coportavoz de la formación en Asturias desde 2014. Y a mi derecha tengo a Manuel Soria, que dice que no es un profesional del tema, que es solo un testigo. Yo más bien lo llamaría notario, porque da fe. Funcionario del Estado, con una trayectoria de más de 20 años en activista social, sindical y ecologista, fundador de la Plataforma Verde de Melilla. Participó en denuncias en Bruselas, en el Parlamento y en los juzgados de la ciudad por hechos relacionados con inmigración. También colabora con medios de comunicación de toda Europa y ha realizado reportajes sobre los inmigrantes subsaharianos en el Gurugú y sobre los saltos más numerosos de la valla de Melilla, del cual creo que tuvimos uno este fin de semana, ¿no? Bastante, 65 o 200 decían. Uno en Ceuta y otro en Melilla. Otro en Melilla, fíjate. Pues nada, con ellos os dejo, paso la palabra a Nacho, porque si no piensa que lo estoy riñendo, y seguro que nos vamos a informar de muchas cosas. Dice Agustín que hay que traer los dos micros, Los dos. ¿no? Es así, ¿no? Bueno, pues nada. Yo creo que muchas gracias, en primer lugar, por estar aquí. Gracias, por cierto, al Ayuntamiento de Langreo por facilitar y permitir el desarrollo y la participación en este acto. Vaya por delante que gracias al apoyo del Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, ¿no? Yo creo que lo interesante hoy, sobre todo, va a ser
la lectura y la aportación que haga Manolo desde un contexto, Melilla, especialmente significativo desde el punto de vista migratorio, ¿no? Mucho de lo que él nos va a explicar nos permitirá entender determinados elementos, ¿no? Yo quiero contextualizar un poco Asturias, ¿no? Procurar intervenir lo menos posible, ¿no? Pero sobre la realidad migratoria y la construcción emocional que hacemos de lo migratorio, ¿no? Estamos en la cuenca buena, según vosotros, ¿vale? Asturias tiene 1.060.000 habitantes. Vamos a hacer siempre números redondos, ¿verdad? De ese 1.060.000 habitantes, también números redondos, 45.000 son población inmigrante. 45.000 de 1.060.000, ¿vale? Esa es la impactación migratoria, calcular el porcentaje que queráis. Luego Manolo nos dirá la impactación migratoria en Melilla, ¿no? Y la realidad pluriétnica y multicultural de Melilla, ¿no? Pero en Asturias hay 45.000 inmigrantes, ¿vale? De diversas procedencias, ¿vale? Yo quiero recordar en esta sala que seguramente la inmensa mayoría de la sala no tiene 8 apellidos asturianos. Igual algunos sí, ¿vale? Pero en ese contexto seguramente, si no la generación anterior, la anterior de la anterior, nació Allende del Puerto. Por lo tanto, seguramente somos el sustrato último del resultado último de la inmigración en Asturias, ¿no? De los sucesivos flujos migratorios que en Asturias hubo, ¿no? ¿De acuerdo? Recordad que en el periodo del desarrollo industrial del centro de Asturias se produce un crecimiento significativo de la población. Fundamentalmente es verdad, población que viene de otras zonas de España, ¿no? A trabajar la industria, ¿verdad? Sobre todo a partir de la posguerra, los años 50, que son los años del desarrollismo, los años 60, ¿no? Como contingentes migratorios de las Castillas profundas, de Extremadura, Andalucía, aquellos que llamábamos despectivamente nuestros excluidos, con una terminología que eran nuestros coreanos, ¿vale? Hemos crecido en la escuela rodeado de coreanos, incluso éramos coreanos, de primera, segunda o tercera generación, ¿vale? Tuvimos un cierto comportamiento hacia ellos, hay que reconocerlo, ¿de acuerdo? Y seguramente no fue el mejor y el más digno, ¿no? Pero luego nos impregnamos y convivimos con ellos, ¿no? Y después hemos ido recibiendo un cierto contingente migratorio. La significativa diferencia entre Asturias y el resto del territorio es que porque estamos en el norte, o porque cuando los grandes flujos migratorios empezaron a impactar en la península, a partir de los años 90 especialmente, y éramos una zona con un cierto declive económico e industrial, ¿no? Y entre que Asturias pilla lejos y no había mucho de lo que vivir de Asturias, no recibimos esa impactación importante de la inmigración que pueden haber recibido pues, otras comunidades autónomas, como Cataluña, como Andalucía, etcétera, ¿no? Hemos recibido, digamos, una migración remansada, que tengamos 45.000 personas de fuera de este país, ¿no? Y además una inmigración bastante segregada en cuanto a procedencias, ¿no? De acuerdo, si analizáramos los datos de esos 45.000 inmigrantes que hay en España, en Asturias, perdón, más o menos la mitad, algo más de la mitad son mujeres, 23.000 frente a 21.000 y pico hombres. Si analizáramos por procedencias, habría elementos que nos llamarían la atención. La inmensa mayoría pertenecen a la Unión Europea, determinados contingentes migratorios especialmente significativos desde el punto de vista de la incidencia en los conflictos, vamos a llamarlo así, ¿no? Las cuencas recibimos una impactación migratoria importante en los años últimos de la minería, de población checa, polaca, etcétera. Posiblemente todavía es un contingente que en las cuencas es significativamente importante en porcentaje, ¿de acuerdo? Pero población norteafricana hemos recibido muy poquita. Población subsahariana, vamos a llamarlo así, población africana central o del sur, no tenemos mucho. Hay un gran diferencial entre hombres y mujeres, y muchos más hombres que mujeres. Nuestro flujo migratorio más significativo, más europeo, ha sido el flujo migratorio de Latinoamérica o Centroamérica, ¿no? También con una desproporción significativa entre mujeres y hombres, porque son más migrantes ellas que ellos, ¿no? Eso tiene que ver también con insisto, la impactación que empieza a partir de finales de los 90 y dura toda la primera década del año 2000, ¿no? Solamente tiene que ver con la oportunidad de empleo, ¿no? Una región en declive industrial, pero una región muy ancianizada también, y una región que requiere también de mucha atención a domicilio, vamos a llamarla así, muchos cuidados familiares, muchos cuidados domésticos, etcétera, que vive fundamentalmente de sectores menos productivos que la industria, porque la hostelería, el comercio, etcétera, etcétera, son campos de una enorme empleabilidad, ¿no?
Bueno, pero Asturias tiene una inmigración muy remansada, ¿no? Y por tanto no debería tener especiales conflictos o tensiones, más allá de que tengamos una tasa de desempleo significativa, ¿vale? Y lo digo por dos razones fundamentales. La primera es no solo porque el volumen es pequeño, sino porque además, pensando en el paradigma de lo que es nuestro cuadro, nuestra pirámide demográfica, seguramente vamos a necesitar mucha más. Y eso es una articulación que hay que hacer. Tenemos pocos inmigrantes, ¿vale? Y en los próximos años vamos a necesitar muchos más, ¿vale? Las estadísticas de la pirámide demográfica asturiana son demoledoras y los datos de hace mes y medio, más o menos, del INE, y salían las pirámides de población de las tres zonas de Asturias, central, oriente y occidente, ¿no? En Asturias no tenemos pirámide de población, tenemos un cono, ¿vale? En el año 2030 habrá un menor de 16 años por cada 6 mayores de 64 años en Asturias. El 2030 es pasado mañana, ¿vale? Porque nos incorporamos a ese tramo de jubilables toda la generación del baby boom, ¿vale? Los nacidos entre el 55 y el 70, 75, que en Asturias ocupamos la franja central demográfica, somos los más, ¿de acuerdo? Y la tasa de relevo es imposible si no hay un relevo generacional. Pudiera haber políticas de fomento de la natalidad, ¿vale? Pero lo planteaba, veníamos comentándolo en el coche, Manolo y yo, esas políticas no son capaces de abastecer la tasa de relevo necesaria y suficiente que permita mantener pues las pensiones o el sistema de bienestar, ¿no? Por tanto, son pocos y necesitamos más, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de que necesitamos más. Y decirlo cuando hay tasas del 25% de paro, 20 y tantos % de paro, eso a veces tensiona, allá donde lo digas. No es este el público que se tensiona, pero en otros sitios sí. ¿Cómo con un 25% de desempleo que necesitamos más inmigrantes? Oiga, porque yo pienso en mañana, en el año 2020 y en el 35, ¿vale? Y o en el año 2030 somos capaces de darle la vuelta a esa pirámide de población, o si no va a ser muy complicado mantener. Y además hay quien le interesa hacer el discurso en el sentido potente, ¿no? Porque habrá quien le interesa dinamitar el estado de bienestar y no es el caso, ¿no? Bueno, pues en ese contexto de tener poca inmigración y sabiendo que tenemos que ser conscientes de que en los próximos años necesitaremos más, es muy importante que quienes apostamos por una sociedad receptora seamos capaces de deconstruir los discursos que otros quieren construir, ¿no? No somos la periferia de las grandes ciudades todavía del centro Europa, ¿vale? Aquí no se ha producido el estallido social, ¿vale?, de marginalidad absoluta que puede encontrarse en el cinturón de París, o en el cinturón de Bruselas, o en el cinturón de Londres, o en el cinturón pues, de Viena, etcétera, etcétera, donde ya veis que ha impregnado de forma significativa un voto ultra, cuyo único discurso, y no tienen discurso económico, es pura y duramente la xenofobia, ¿no? Puesto que tenemos un contingente migratorio que nos permite trabajar, y puesto que necesitamos necesariamente la inmigración, va a ser muy importante que el tejido social y político de esta comunidad empiece a trabajar seriamente, como trabajar contra esos estigmas que empiezan a aparecer contra los diferentes y contra los de afuera, vamos a llamarlo así, ¿vale? Porque estamos en un tiempo de construcción de intolerancia. Mirad, los barrios donde gana la extrema derecha, en estas ciudades que acabo de nombrar, eran barrios que en los años 60, 70 tenían voto comunista o socialista mayoritariamente, ¿vale? En países donde hay un 7% de desempleo o un 8% de desempleo, muchos de los países de Centro Europa en plena crisis, 7% de desempleo, en esos barrios periféricos y marginales, en esos banlieues donde están arracimadas, ¿vale?, sin ninguna condición, las segundas generaciones migrantes, hay desempleos de más del 50%, hay fracaso escolar de más del 70%. Hay una enorme incorporación del delito, de la delincuencia y de la droga, y son interesadas esas introducciones, no es gratuito. En ese caldo de cultivo del estallido social aparece el miedo, se construye la intolerancia, aparece el comportamiento xenófobo, aparece el voto del terror, ¿de acuerdo?, y aparece el indoctrinable, que es aquel chaval de segunda generación cuyo padre fue a trabajar en los 60, que tiene 20 y tantos años, 30 y pocos años, que no ha tenido oportunidades y que en cuanto a alguien le sugiere que con un cinturón de bombas uno puede arreglar y vengar las muertes de los suyos y los demás, va y se las pone.
Yo el otro día en el artículo que escribía le decía, no son lobos solitarios, son excluidos. Son la consecuencia, gente que tiene 20 y 30 años y nació allí, de la exclusión social a los que les sometió la sociedad, que viendo cómo vivían arracimados en cinturones de miseria, no hizo nada por ellos, ¿vale? Recordad que hace poquitos años había hogueras en torno a París, se incendiaban los barrios, había hogueras en torno a Londres. La única respuesta fue policial, ¿vale? No ha habido un mínimo de articulación de trabajo intercultural o de trabajo de compartir y convivir. Se dejó interesadamente que se instalara miedo, ¿vale? Permitieron que se construyera la intolerancia, y la intolerancia tiene varios componentes. Nosotros vivimos una sociedad cada vez más compleja, que tiene 4 características. Nos vamos a relacionar en un contexto cada vez más diverso o heterogéneo, y el que no lo crea está fuera de la realidad. Seremos cada vez más diferentes y más heterogéneos, ¿vale? Y cuando hablo de la intolerancia frente al inmigrante, también hablo de la intolerancia frente al gay o frente a no sé qué más, ¿vale? Viviremos en una sociedad completamente heterogénea en el futuro, sí o sí, porque la globalización lo permite y lo mantiene, y es deseable, ¿vale? Se han eliminado las barreras espaciales de la comunicación. Todo llega por canales que a veces tienen intereses complicados, que pretenden a veces indoctrinar, generar miedo, ¿vale? No hay canales de información que te generen tranquilidad. Una misma noticia puede compartirse por 14 fuentes y puede generar tensiones porque no entiende nada. Unos dicen unos, otros dicen otros. Hay interés en que eso ocurra. Hay dificultad para comprender lo que sucede frente a la gran cantidad de información que nos llega. La información nos abruma. Antes leías el periódico, había una cadena de televisión, era la cadena oficial. Ahora tienes 14 periódicos, 16 medios de audiovisuales, 14.000 redes sociales y 86 canales, ¿vale? Con intereses económicos casi todos, hay que decirlo, ¿vale? Y esa amalgama de información genera incertidumbre, sobre todo cuando no eres capaz de masticar suficientemente y hacer reposar, ¿vale? Porque la información es permanente, ¿no? Y nos obliga a repensar permanentemente el contexto, ¿no? Y luego hay una ausencia de certezas absolutas. Vivimos en una sociedad que no tiene ninguna certeza, ni la tiene por qué tener, ¿vale? Pero venimos de una sociedad que se ha ido construyendo con ciertas certezas y ahora de repente nos encontramos con muchas incertidumbres. Pues hay que ver gestionar, ser capaces de gestionar y convivir en un mundo que tiene y tendrá incertidumbres, y tenemos que ser capaces de resolverlas, ¿vale? Porque la intolerancia tiene 3 componentes y hay que atacar los 3 componentes, ¿vale? Aquí en la cuenca lo sabemos perfectamente, hemos hablado alguna vez de ellos, que empieza a haber un cierto movimiento, ¿verdad?, de una cierta intolerancia, articulado en torno a colectivos jóvenes. Hay que entender también el contexto de que para los jóvenes las cuencas en estos momentos suponen una oportunidad de cero. Eso es verdad, y hay que abordarlo, ¿vale? Mis alumnos de las cuencas, y tengo todos los años una docena en la universidad, por lo menos, de la cuenca, tienen muy claro que su proyecto va a ser un proyecto migratorio. Porque es muy difícil tener oportunidades, seguramente porque se han hecho cosas mal y se deberían hacer mejor desde el punto de vista del desarrollo económico, del potencial industrial de las cuencas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esos contextos donde yo, joven de la cuenca, cualificado y formado, no voy a tener oportunidad aquí y tendré que emigrar, pues es fácil que aparezcan discursos ¿y por qué para ellos sí? ¿De acuerdo? Y eso hay que desmontarlo, ¿vale? Tenemos que ser capaces de convertir lo migratorio como una oportunidad, pero también hay que hacer los deberes con los nuestros, que significa una sociedad que tiene que pasar del 24% del desempleo, 20% del desempleo, al 8%. Entonces tiene que haber un potencial de desarrollo económico. Entonces tenemos que repensar esa subversión de la crisis que lleva instalada en las cuencas. Cuando yo nací en Mieres, lo digo siempre, Mieres tenía 74.000 habitantes, ¿vale? Ahora tiene 41.000, pues hagámonoslo ver. De esos 41.000, si miramos la pirámide demográfica, demoledor. Creo que Langreo tenía 60.000 o 60 y pico mil en el año 60, ¿de acuerdo? Hoy en día estamos en 43.000, ¿vale? Y parece que la inercia y la tendencia es que vamos a acabar en 30.000, en 20.000, ya veremos, ¿no? Y que de aquí hay que marcharse. Pues habrá que hacérselo mirar también y repensar cómo lo hacemos, porque si no, es un caldo magnífico para la construcción de esa intolerancia, ese dogmatismo, ¿vale? Porque la intolerancia tiene un componente cognitivo. Hay una serie de creencias que nos inculcan, ¿vale?, y que hacen que pensemos que el que viene a usurpar, viene a quedarse con lo tuyo, ¿no? En Gijón estás viendo ya carteles de mendigos que dicen soy español. Aquí supongo que también. Soy español.
A aquel que está allí nos le des. El español soy yo, dámelo a mí, ¿no? En la discusión eterna de si las prestaciones sociales de servicios sociales tienen que ser primero para unos o no, hay bronca permanente entre los usuarios, entre las personas y familias excluidas de nacionalidad española, o entre los usuarios de los hogares de transeúntes, etcétera, etcétera, entre los colectivos más vulnerables y excluidos, hay un crecimiento enorme de la intolerancia porque hay la percepción de que el de fuera te viene a robar lo tuyo. Alguien se lo transmite, evidentemente, ¿vale? Hay otro componente que tiene que ver con el componente afectivo-emocional, ¿no? Es decir, mira lo que éramos, mira lo que somos, la culpa la tiene la globalización, la culpa la tienen los chinos que fabrican más barato, la culpa la tiene no sé qué. Bueno, hay que imputarse una parte de la responsabilidad, la consecuencia de lo que somos no nos deja ausentes de responsabilidad, ¿eh? Lo que ha ido pasando en el deterioro económico de la región tiene que ver con lo que por acción u omisión hemos hecho los asturianos, y eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, antes de echarle la culpa al otro. Pero no, cuando nos va muy mal, la culpa la tiene el otro. El otro o la otra que viene a trabajar de camarero y acepta mejores condiciones que tú, que viene a cuidar a tu madre 24 horas y acepta mejores condiciones que no sé quién, bueno, pues ese caldo de cultivo está ahí, ¿no? Y hay un componente conductual, según el cual empieza a haber, no es el caso de Asturias seguramente, pero empieza a haber en Europa, desde luego, una cierta tendencia a aceptar que las conductas violentas frente al otro son perdonables, ¿no? Aquí todavía, cuando se produce una agresión xenófoba, es posible que haya una cierta respuesta social, ¿vale? En algunos barrios de las periferias de las grandes ciudades en Europa, cuando se produce una cierta agresión xenófoba, hay un silencio cómplice de la sociedad. Hay una sociedad que se acostumbra a la conducta violencia frente al otro, porque, como implícitamente la culpa la tiene el otro por venir, es así, ¿no? Tendemos a simplificar la realidad, y la realidad es compleja. Y es bueno discutirla, debatirla, entenderla y participar de sus transformaciones. Tendemos a reducir las incertidumbres refugiándonos en nuestras seguridades. Y hace muchos años que no tenemos seguridades, ¿vale? Frente a la creencia de que las teníamos. Nada es seguro, ¿vale? Como decía Martí Pol, que es un poeta que nos gusta mucho a Javier y a mí, en esto de la atención a los diferentes, todo está por hacer y todo es posible. Y finalmente tenemos una tendencia cada vez mayor, y Asturias tiene la oportunidad, porque su volumen migratorio se lo permite, a legitimar las acciones que discriminan. Mirad, cuando el Gobierno retiró la cobertura sanitaria a los inmigrantes, Real Decreto del año 2012, la respuesta fue tibia, ¿eh? Bastante tibia, ¿de acuerdo? Y cuando condicionaron el acceso a determinadas prestaciones o recursos y modificaron los tiempos de estancia en España para acceso a prestaciones, o cuando se van modulando las leyes de extranjería, siempre endureciéndolas, ¿vale? Cuando Europa las endurece, España las endurece más, ¿vale? O cuando ponemos las vallas y ponemos no sé qué más, hay una tendencia. ¿Cuánta gente se conmueve con las vallas? Pues nos comemos nosotros, ¿vale? Una pregunta que le hicieron a Manolo hoy era que en la entrevista de televisión es, bueno, ¿y usted es partidario de quitar las vallas? El discurso no es tenerlas o quitarlas, es cuál es el proceso para que ocurra que no haya que tener vallas, ¿de acuerdo? Os dejo con él, que seguramente hará las aportaciones más interesantes desde la experiencia que tiene, pero yo os invito a que pensemos que por el volumen migratorio que tenemos, por las características y condiciones, por la necesidad que tendremos de ellos sí o sí, excepto que alguien en esta sala esté dispuesto a tener 6 hijos en los próximos 15 años. No veo muchas manos levantadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a necesitar la tasa de reposición sí o sí, aunque sea simplemente por puro interés de mantenimiento del bienestar en esta comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, la construcción de la intolerancia en Asturias todavía no tiene una traducción sistemática, ¿vale? Venimos de un colegio de Gijón, del barrio del Llano, el Colegio de la Serena, con unas singularidades migratorias allí. Y yo comentaba con los compañeros que estaban allí con nosotros, como por ejemplo Gijón, tradicionalmente una ciudad de izquierdas, ¿verdad? En los 7 distritos de la ciudad, el único distrito donde ganó el PSOE al PP fue en el Llano precisamente, ¿sabéis? Ganó por 100 votos. En los demás ganó el PP en todos. Bueno, ¿qué ha pasado con el voto socialista, comunista, etcétera, de ciudades industriales, como Gijón, como Avilés, como las Cuencas todavía tiene una cierta resistencia, afortunadamente, ¿no?
pues pasa que se van instalando ciertos discursos, ¿no? Y qué casualidad que en los barrios más obreros, salvando el llano, el PP ha sido la primera fuerza política en las últimas 2 elecciones generales. Bueno, es verdad que aquí todavía no ha habido un espacio para construir una fuerza más hacia la derecha del PP, como puede ser, pues, como veis en los países como Francia o como Alemania, con victorias recientes, ¿no? Seguramente porque el PP también ocupa ese espectro político. Acordaos de dónde vienen algunos diputados actuales que fueron alcaldes de ayuntamientos de Cataluña, ¿verdad? Y el discurso xenófobo que tenían allí, ¿vale? Bueno, pues antes de que nos ocurra eso, en Asturias tenemos que tener una enorme oportunidad de trabajar eso. Y por eso es importante el tejido asociativo. Y por eso es importante la articulación del trabajo con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales, con el sistema educativo y sanitario, ¿vale? Porque son pocos, porque los necesitamos y porque hay que crear condiciones que nos permitan trabajar conjuntamente con ellos, ¿vale? Pero insisto, la importancia de la intervención de hoy la tiene Manolo, que tiene muchas más claves que nosotros. Gracias.